Muy bien. Una vez más, ¿cómo están todos? Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo les va? Qué bueno tenerlos en otra clase de amartiología. Me alegra mucho de que estén acá. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy y vamos ya avanzando un poco más, metiéndonos a temas un poco más teológicos. Y bueno, nuevamente un breve repaso veloz de lo que hemos hablado hasta este punto ya para introducirnos a la clase de hoy día. ¿Qué habíamos dicho con respecto al pecado? Quedamos en que pecado significa error, falla. Quedamos en que Satanás no debe ser comprendido como un ser metafísico ni como un monstruo con cuernos rojos, sino que más bien Satanás, en su terminología en hebreo, significa enemigo, es decir, es el antagonista, es el oponente, y que trabaja de manera muy parecida a un virus de computadora o a un virus biológico. ¿En qué sentido? En el sentido de que Satanás, al igual que un virus, lo que ocasiona es fallas, fallas dentro de un sistema. En este caso, Satanás no lo hace dentro de una computadora, no lo hace dentro de un organismo biológico, lo hace a nivel cósmico. A nivel cósmico ha generado fallas en la creación y, por supuesto, quienes más se han visto perjudicados, quienes más se han visto afectados, somos los seres humanos. Dijimos que lo que hizo Satanás en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, está hablando de la mente o de la conciencia del ser humano, lo que hizo en nuestras conciencias es desconfigurarlas. Ha desconfigurado la estructura, la forma correcta en la que nosotros funcionábamos cuando fuimos diseñados originalmente. Entonces, ¿esto qué ha ocasionado? Pues ha ocasionado que nos multipliquemos, que conquistemos el planeta Tierra. Ahora somos 7 billones de virus, 7 billones de células cancerígenas en todo el planeta, contaminándolo todo, arrasando con la naturaleza, conquistando nuevos planetas, en proyectos de irnos a Júpiter. O sea, somos una especie de virus que simplemente crece y crece y se multiplica y destruye todo a su paso. Ahora ustedes podrían decir, pero esa es una visión muy fatalista de los seres humanos. ¿Qué hay con todas esas obras de arte que hicimos, con todo ese avance científico, tecnológico, no sé, la escritura, eh, la música? ¿Qué hay de todo eso? No todo es maldad, no todo es horrible. Es verdad, tienen toda la razón si piensan así. En este momento, en el planeta Tierra, el ser humano experimenta una carga doble. Por un lado, ha caído en gran maldición, ha caído en gran pecado, porque no podemos decir acá que ninguno de nosotros estamos libres de haber cometido algún error o que los cometemos constantemente. Pueden que sean pequeños, pueden que sean un poco más grandes, pero todos cometemos errores. Y por otro lado, también es cierto de que la luz resplandece en el planeta Tierra. Es verdad. Así como vemos que hay cosas terribles en este mundo, también vemos que hay cosas muy hermosas. Pero todo lo que es hermoso, todo lo que es digno, todo lo que es apreciable, todo lo que tiene algún tipo de valor, proviene de la luz, proviene de la gloria, proviene de lo bueno. Y eso netamente está ligado al Creador, porque Él es luz, Él es perfección, Él es santidad, Él es belleza, Él es hermosura, Él es creatividad, todo lo que es bueno proviene de Él. En cambio, todo lo que es oscuro, todo lo que es torcido es algo que emana del enemigo, es algo que emana de la oscuridad, del Satanás, del oponente. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un mundo en el que vemos una ambivalencia, ¿no? Vemos dos polos, vemos un lado oscuro y un lado iluminado. Por eso es que en la Biblia Jesucristo les decía, ahora que están en luz, caminen en la luz, ahora es el momento de buscar al Señor, ahora es el momento de arrepentirnos, ahora es el momento de poder acercarnos al Creador en humildad, porque la luz se va. Y una vez que la luz se vaya, se va a apartar por completo de esta creación, solo va a quedar las tinieblas, la sombra y la muerte. Entonces, ahora estamos en el momento en el que, si bien hay mucho
dolor y mucho sufrimiento en el mundo, también hay la oportunidad de admirar las cosas bellas y a través de ellas debemos dar gracias al Señor. Pero bueno, entonces vamos avanzando. ¿Qué decíamos la anterior clase? Decíamos que una vez que un archivo en una computadora ha sido dañado, necesita que sea restaurado. Esa información que ha sido dañada necesita ser reparada por algún técnico experto que pueda instalar un programa en la computadora que tenga la capacidad de salvar esa información perdida. Una cosa que debemos comprender y debemos aceptar es que los archivos, un archivo que ha sido dañado o infectado por un virus, no puede repararse a sí mismo, no puede autorrepararse, necesita de alguien que pueda ayudarle. Entonces decíamos, ese alguien en la Biblia es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo ingresa a nuestra realidad tridimensional, a nuestra realidad terrestre, se hace carne, como dicen las Escrituras, se encarna en un hombre de carne y hueso con un objetivo, con el objetivo de reparar la creación que fue dañada. ¿Cómo lo va a hacer? En primer lugar, va a enfrentar a este Satanás, va a enfrentar a este enemigo. Va a enfrentarlo, ¿cómo? Con cuchillos, con armas, va a ser un revolucionario terrible, va a ser no sé, un gran guerrero. No, no es la manera en la que lo va a enfrentar. ¿Cómo va a enfrentar a Satanás Jesucristo? Lo que él va a hacer es rendir su vida. Él va a entregarse en completo amor, en humildad, en obediencia, y va a permitir que este enemigo que es Satanás lo hiera. Y lo va a hacer con un gran objetivo. Vamos a hablar de esto en unas clases mucho más avanzadas, casi al terminar ya nuestra materia. Son las cosas más fascinantes con respecto a la muerte de Jesucristo, porque todos nos preguntamos cuando no conocemos de la Biblia, yo mismo me preguntaba cuál es el objetivo real de su muerte, cómo es que su muerte nos beneficia, para qué va a morir a la cruz, cuál es el sentido de eso. Tiene todo el sentido. Vamos a hablar de eso, pero mucho más adelante. Entonces, bueno, eso es lo que va a hacer. Por un lado, va a enfrentar a Satanás, pero por otro lado, él no solo va a enfrentar a Satanás, sino que él va a tolerar, va a recibir la propia ira, la propia justicia de su Padre. Eso es lo que va a hacer en nuestro lugar. ¿A qué nos referimos con esto? En primer lugar, una cosa que tenemos que reconocer si es que queremos acercarnos al Creador es que todos los seres humanos estamos en pecado. Todos los seres humanos estamos fallados, en otras palabras. Lo que les decía en el anterior, tengo que repetirlo para que quede claro. Cuando un virus ingresa a una computadora e infecta todo el sistema de la computadora, todos los archivos se hacen inservibles, todos, en la fase más terrible, ¿no?, de la contaminación. Entonces, la Biblia nos dice que no hay ni un solo ser humano que sea digno, no hay un solo ser humano que sea bueno, no hay seres humanos buenos, todos están fallados, todos han sido contaminados por el virus, en mayor o menor medida. Pero algo que la Biblia nos deja en claro es que esa mayor y menor medida no existe, porque nos dice, quien se hace infractor de un punto de la ley, es decir, de los 10 mandamientos, que dicen no mentirás, no matarás, etcétera, etcétera. No todos los mandamientos, que no eran solo esos 10, sino eran todos los comandos que les había dado para que puedan vivir en armonía, para que puedan vivir en equilibrio. Entonces la Biblia dice, quien infringe un solo puntito de toda esa ley, un solo punto, se hace culpable de todos los demás puntos. Es decir, si uno infringe un solo punto, por más pequeño que sea, por ejemplo, no mentirás, se hace culpable del otro punto que es más grave, que dice no matarás. Y ustedes podrían decir, pero eso es injusto, o sea, ¿por qué nos va a culpar de, o sea, yo, digamos, he mentido, ya, es verdad, sí, he mentido, he sido hipócrita, ya, pero ¿por qué voy a ser tan culpable como alguien que ha asesinado, como un narcotraficante, como un violador, etcétera? ¿Por qué? Es injusto. Entonces yo les propongo la siguiente analogía para que se den cuenta cómo funciona esto. Imagínense que el pecado
toda esa carga de error es semejante a una piscina totalmente atiborrada de estiércol, una piscina llena de inmundicia. Sé que es un ejemplo un poco duro quizás, pero es bastante útil. Entonces, esta piscina llena de estiércol, esta piscina llena de inmundicia, es el mundo en el que vivimos. Ahora, en esta piscina hay muchas personas que están nadando hasta la cabeza, están totalmente metidas dentro de esa piscina de estiércol. ¿Quiénes son estas personas? Pues estas personas probablemente podamos decir que son um, pedófilos, violadores, asesinos, no lo sé, grandes mafiosos, narcotraficantes. Probablemente podamos decir que ese tipo de seres están metidos hasta la cabeza, embarrados en estiércol, nadando, complaciéndose, nadando felices en el estiércol. ¿Ok? Y hay otro grupo de seres que no están tan embarrados, no están hasta la cabeza, solo están hasta la cintura. Probablemente podamos decir que algunos de esos son corruptos, tal vez delincuentes menores, podríamos decir que son tal vez políticos que roban, no lo sé. Están hasta la cintura, no están tan terribles como esos otros depravados extremos que cometen asesinatos terribles, probablemente no tanto así, pero sí están metidos igual en la piscina solo hasta la cintura. Y luego hay un grupo más grande de personas que no están ni siquiera hasta la cintura, solo les llega la piscina de estiércol hasta los talones, solo sus pies están embarrados. Esos probablemente podamos compararlos con nosotros. Nosotros somos ese tipo de personas que tal vez simplemente somos mentirosos, tal vez somos hipócritas, tal vez somos, no sé, ¿para qué vamos a dar una lista de todas las cosas que somos? ¿No? Sabemos lo que somos, cada uno de nosotros sabe cómo se comporta. Entonces no estamos tan metidos en la piscina de estiércol, pero estamos embarrados hasta los tobillos. Entonces, ¿cuál es el problema? El creador, el padre, ha determinado que toda la piscina de estiércol sea destruida. La tiene que destruir, porque si no destruye la piscina de estiércol en su totalidad, esta se va a seguir propagando, va a seguir creciendo, porque de hecho, y de ahí viene la idea de las células cancerígenas, por ejemplo, el hecho de que existan células cancerígenas que puedan ocasionar metástasis, eso es un principio o un antiprincipio que subyace en la realidad. Eso es algo que vamos a llevar en Hogar Cristiano y Teología 4, cuando hablamos acerca de los fractales y de los arquetipos y cómo en diferentes niveles de la realidad se van repitiendo mismos patrones una y otra vez. Entonces, la razón por la cual existen células cancerígenas actualmente en este mundo es porque es una realidad que está manifestándose en un nivel inferior, en un nivel biológico. ¿Qué pasa con una célula cancerígena? ¿Qué es lo que hace? Una célula cancerígena empieza a multiplicarse y finalmente va a ocasionar una metástasis que va a destruir por completo todo el organismo. Lo mismo es el ser humano. Abran sus mentes y tienen que empezar a ver el universo en el que vivimos como si fuera un organismo gigantesco. Y el planeta Tierra es como si fuera una pequeña célula, es un pequeño organismo en el cual nosotros somos células cancerígenas. Entonces el hombre que ha caído en pecado es como una célula cancerígena que lo único que quiere hacer es seguir replicándose hasta destruirlo todo. Si el Padre no pusiera un freno, el hombre podría llegar hasta los confines del universo destruyéndolo todo. Por supuesto, eso es algo que no va a hacer porque el Creador eterno, soberano, que lo tiene controlado todo, no lo va a permitir en absoluto. ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Cuál es la razón por la cual Él permite que exista todavía el sufrimiento, que exista la maldad y la depravación en el mundo? Pues el punto es el siguiente. Como dice la Biblia, no es que Él tarde en su promesa de otorgarnos la vida eterna, como algunos la tienen por tardanza, dice la Biblia, sino que es paciente con nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Está esperando que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué les viene a la cabeza cuando decimos arrepentimiento?
A ver, quiero escuchar sus opiniones, por favor. ¿Algún voluntario o voluntaria? No importa lo que les venga a la cabeza. Quiero saber qué entienden por arrepentimiento. Ahí tenemos Plácida. Perdón. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Para mí, un arrepentimiento es cuando hago algo malo y digo, hoy no debía hacerlo y me arrepiento y pido perdón a Dios. Eso es un arrepentimiento para mí. Ya, muchísimas gracias, Plácida. Muy buena participación. ¿Tenemos alguna otra persona más? Bueno, voy a escoger una persona al azar. Permítame escoger a Richard, quizás Richard Durán. No, no se encuentra en la clase. A ver, veamos quién más puede participar. Tal vez Brian Alfredo. A ver, último intento. Veamos, María Belén. María Belén Cano. Oh, bueno, qué macana. ¿Nadie más que quiera participar? Pueden levantar sus manitos. Ahí está, tenemos un participante. Alicia. José Antonio, adelante, por favor. No, yo soy. Ah, Stephanie también. Muy bien, Stephanie y José Antonio. Stephanie, primero, adelante. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Para mí sería arrepentimiento por decirle, lastimé a alguna persona siendo que yo estaba equivocada y luego después me arrepiento y digo, o razono y digo, pucha, esa otra persona tenía razón, las cosas no eran así. Y digo, me arrepiento por haber dicho esto y es en ese momento cuando pido disculpas. Ya, muchísimas gracias. Buena participación. No sé si José Antonio, que encendió su micrófono, tiene algo que decir. José Antonio. Bueno, sigamos entonces. Bueno, con esas ideas que son bastante intuitivas, tenemos una noción bastante general de qué es el arrepentimiento. Así que vamos a analizar en realidad qué significa esta palabra, que proviene de un vocablo griego que se divide en dos palabras. El vocablo griego era metanoia. Meta significa cambio, transformación, pero no es un cambio común y corriente, es un cambio trascendental, una transformación profunda. Eso significa meta. Y la segunda palabra es noia, que significa conciencia, conciencia o mente. Entonces, la palabra metanoia, que se ha traducido como arrepentimiento, significa un cambio trascendental o una transformación profunda de nuestra mente. Eso significa arrepentimiento. Sin embargo, a veces se entiende por arrepentimiento o se lo confunde con el remordimiento. Son dos cosas distintas, hay que tener cuidado con eso. Remordimiento es un sentimiento de culpa en el que uno dice, qué soncera, lo que hice estaba mal, qué sonso, qué tonto. Esto es remordimiento. No produce nada, solo produce culpa. En cambio, el arrepentimiento produce una transformación trascendental de nuestra mente. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que el Señor aguanta este mundo de perversidad con un objetivo, con el objetivo de que nosotros, sus hijos, procedamos al arrepentimiento, es decir, lleguemos a la transformación trascendental de nuestra mente. Solo con ese objetivo tolera la existencia de esta piscina de estiércol en la que nosotros estamos, si bien no zambullidos, estamos chapoteando.
Entonces, va a destruir la piscina, la va a aniquilar la piscina de estiércol, pero él es paciente porque está esperando que todos sus hijos, que necesariamente tiene que ser un número limitado de personas, no sabemos cuál es ese número, pero de toda la historia de la humanidad hay un número limitado de personas que van a proceder al arrepentimiento, y hasta que eso suceda, el Señor está siendo paciente, esperando de que salgamos de esa piscina de estiércol. Pero he aquí el problema. Nuevamente, volvemos a la idea de estos archivos dañados por el virus. Un archivo que está fallado, un archivo que ha sido contaminado, es automáticamente disfuncional. No tiene intenciones de autorrepararse, porque ni siquiera le interesa autorrepararse, ni tampoco puede. Y lo mismo sucede con nosotros que estamos chapoteando en esta piscina de estiércol. Nosotros no tenemos intenciones de salir de la piscina de estiércol, estamos contentos. Es más, ni nos damos cuenta que estamos en una piscina de estiércol, ni lo pensamos, ni nos interesa saber nada al respecto. Entonces, la única forma en la que podamos salir de esa piscina es que Él se acerque y nos dé la mano y nos diga, ven, sal, es hora. ¿Y cómo hace eso? Él hace eso llegando a nosotros a través de su información, a través de su palabra, que tiene la capacidad de reconfigurar nuestras mentes. Es decir, a través de su mensaje es que nosotros podemos llegar a darnos cuenta, oh, wow, no me había estado dando cuenta de cómo funciona este universo, qué es lo que pasó con mi conciencia y cómo es que estoy atrapado en esta piscina de estiércol. Una vez que llega a nosotros, entonces nos damos cuenta y decidimos salir de esa piscina gracias a Él, a lo que Él hizo en nuestras mentes, gracias a su gracia. Bueno, entonces, Él va a sacarnos de esa piscina. Primero nos saca y luego esos pies que estaban cochinos, llenos de la inmundicia, llenos del estiércol de la piscina, los va a limpiar. ¿Por qué? Porque si no los limpia, no es posible que estos hombres ingresen al paraíso. Ningún ser que tenga contaminación, ningún ser que esté contaminado por el estiércol o por el pecado, por el virus o como quieran verlo, va a ingresar en el reino de los cielos. Es imposible. Pero ese es el problema. Todos los seres humanos, todos sin excepción, estamos contaminados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada por nuestra cuenta. Estamos inservibles, no podemos autorrepararnos, estamos caídos. Entonces, Él es el que hace las cosas. Él es el que va a llegar a nosotros y nos va a transformar. Y Él lo va a hacer gratis. No pide nada a cambio. Ahora, aquí es donde viene el siguiente punto, súper importante. Hay una justicia divina, hay una justicia perfecta, una rectitud que tiene que ser cumplida necesariamente. Imagínense el siguiente caso, que aquí es donde vamos a empezar a hablar ya más acerca del Evangelio. Alguna vez ustedes han escuchado seguramente la palabra evangelio. Muchos de ustedes tal vez ya la conocen, tal vez son cristianos, asisten a una iglesia, están bien enterados de esto. Muchos tal vez no. Entonces, ¿en qué consiste el evangelio? El evangelio consiste en una noticia, o en unas noticias que son gratas, que son de gozo. Usualmente la traducción que nos dan en las iglesias, especialmente en la iglesia evangélica, es que el evangelio se puede entender como buenas nuevas, pero no son exactamente buenas nuevas, sino son noticias de gozo. Son noticias que a uno lo ponen gozosos. ¿Hay un micrófono encendido, por favor, si lo podemos apagar? A ver, voy a apagarlo yo. Permítame un momentito. Ahí está. Bueno, entonces seguimos. El Evangelio es una noticia
de gran gozo. Pero, ¿qué noticias nos producen gozo? Porque usualmente, como les digo, lo traducen como buenas nuevas y no es una traducción muy adecuada. ¿Por qué? Porque una buena nueva es, por ejemplo, que me compre un nuevo auto. Es una buena noticia. Ah, qué bueno, te has comprado un auto, qué bien, bien por vos, está bueno. O tal vez que te compres una casa, o tal vez, no sé, acabar tu carrera. Esas son buenas noticias, esa es una buena noticia. Pero el Evangelio no es solo una buena noticia, es una noticia de gozo. ¿Qué produce gozo? Por ejemplo, algo que produce gran gozo es el nacimiento de un nuevo hijo. Eso es una noticia gozosa, dependiendo de la situación, por supuesto. Pero en una gran parte de los casos es una noticia grandemente gozosa y debería ser así en todos los casos. Pero bueno, entonces, ¿qué noticia gozosa es esto del Evangelio? Imaginen en el siguiente escenario hipotético. Un hombre o una mujer ingresan a la cárcel por X o Z razón y ingresan, por decir, a Palmasola. Usualmente doy el ejemplo con Chonchocoro porque soy de La Paz, pero imaginemos en Palmasola. Palmasola es una cárcel de alta seguridad en la que están algunas de las personas más terribles, más atroces del país, ¿no? O de otros países también. Entonces, imagínense que esta persona, este hombre o esta mujer, ingresan a Palmasola y se le otorga la pena perpetua, la cadena perpetua. Tiene que cumplir ahí su vida de cárcel hasta el día en que muera. ¿Cómo creen que se siente esta persona que está en la cárcel cumpliendo cadena perpetua? Cualquiera sea la razón por la que ha ingresado. Probablemente se siente desolado, deprimido, ansioso, sin esperanza, ¿verdad? Pero resulta que un día llegan a la cárcel y le dicen, y van a su celda y le dicen, señor o señora, acaban de pagar una fianza para que usted sea libre, así que ahora puede salir de la cárcel. Y no solo eso, sino que además de que han pagado la fianza y usted es libre ahora, le han dejado una herencia de $50 millones para que inicie una nueva vida. ¿Se imaginan esa noticia? ¿Cómo creen que reaccionaría esa persona? ¿Cómo creen que reaccionaría ante tal noticia? Pues experimentaría gozo. Esa es la palabra. Por eso es que el Evangelio es una noticia de gozo, porque esta noticia implica lo siguiente, que este preso que estaba atrapado en esta cárcel va a ser libertado, pero no solo libertado, porque ahí, si le ofrecen la libertad y sale a la sociedad sin dinero, pues va a tener que trabajar, igual la va a pasar mal, no, sino que se le da $50 millones para iniciar una nueva vida. ¿Se imaginan eso? Es, wow, en primer lugar, no me la creo, no, estás jugando conmigo, mentira, están burlando de mí, es lo primero que podría pensar quizás. Entonces, para descubrir si es verdadero, si es verdadera esta noticia, tiene que pues salir, tiene que dirigirse a la puerta y ver que le otorguen el dinero y empezar a vivir la nueva vida, ¿no? Es lo mismo con el Evangelio, en eso consiste. Este Evangelio consiste en un hecho más impresionante todavía, pero no es impresionante si no lo creemos, porque si somos incrédulos, estamos como ese prisionero que le dicen eres libre y tienes $50 millones y dice no, no creo, y se queda en la cárcel y se queda en la celda. Ahora, ¿acaso nosotros estamos en una cárcel? Yo no veo que yo soy libre, puedo ir al mercado, puedo viajar, la paso bomba, puedo salir a pasear. Eso es lo que pensamos, eso es lo que creemos. De la misma manera en la que un preso en Palmasola podría darse el caso de un hombre que sea tan necio que piense que esa es la vida, que en realidad en eso consiste el vivir, en salir, comer, luego dormir y ir a su celda, y eso es todo lo que es la vida. Lo mismo le pasa al ser humano en este momento. El ser humano, nosotros, en nuestro estado caído, estamos altamente incapacitados. No podemos volar, no podemos tener vida eterna, estamos sujetos a enfermedades, estamos viviendo en un mundo donde ocurren cosas horribles todos los días de las cosas más indecibles que puede haber.
Estamos en Palmasola, el planeta Tierra en el que vivimos, este estado en el que vivimos, me refiero no al país, sino al estado mismo en el que estamos, a la condición en la que nos encontramos, es una condición de cárcel. Estamos presos, pero no nos damos cuenta. Somos tan necios que ni siquiera nos damos cuenta de que somos presos y pensamos que somos libres. Si ustedes preguntan en la calle a cualquier persona, le pregunto, ¿usted es libre? Sí, claro, soy libre porque puedo hacer lo que me da la gana. A eso le llama libertad porque no conoce lo que viene a continuación, que es la vida eterna. ¿Cómo será la vida eterna? La Biblia nos habla muy poco al respecto y a la vez mucho. Nos habla de que no hay límites, de que las cosas que observamos en este momento son solo reflejos imperfectos, son sombras de lo que viene, de que cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado son las que nos esperan. No sé, me imagino yo viajes multidimensionales, teletransportación, poderes, etcétera, etcétera, como Jesucristo tenía poder sobre la materia, por ejemplo. Entonces, lo que nos ofrece la Biblia es lo siguiente. Aquí está la noticia de gozo. No solo nos ofrece sacarnos de este estado de prisión en el que nos encontramos, sino, y no nos ofrece 50 millones de dólares. No, no, no. Eso es poquito. Lo que nos ofrece la Biblia es, te hago libre, te doy vida eterna y te hago heredero del cosmos entero. El universo entero es tu heredad. Esa es la promesa. Si la creyeras, te sentirías gozoso, dirías, no puede ser, increíble, wow, gracias. Pero como no crees, mentira. Por tu necedad y tu duro corazón, dice la palabra, en lugar de ser libertado, estás acumulando ira para el día de la ira. Y aquí es donde viene el punto cardinal. Les decía que para que este preso salga de la cárcel se paga una fianza. ¿Cuál es la fianza que el Creador ha pagado para que nosotros podamos ser libres? No pagó con dinero. Lo que hizo, y esto es lo que nos dice la palabra, es que Él compró nuestra libertad de ser esclavos, de ser presos, con su sangre. Eso es lo que le costó comprarnos, su sangre. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué tenía que comprarnos con su sangre? Porque hay una justicia acá que es ineludible, inevitable. En esto consiste la justicia. Aquel que es transgresor, aquel que falla, aquel que ha profanado la creación, merece la muerte. La paga del pecado es la muerte. Es decir, la paga del error es la eliminación. Lo mismo que un archivo en la computadora. Si un archivo es disfuncional, no sirve, hay que eliminarlo. Es el resultado lógico, es algo consecuente, es algo racional. De eso se trata, no es que la Biblia sea loca, ¿qué le pasa? ¿Qué está acusando de muerte? No, es que en realidad si lo vemos, por eso les digo, vean el universo como si fuera una computadora gigantesca diseñada por un creador, diseñada por un programador informático. Lo lógico cuando un archivo no funciona es que tenga que ser eliminado. Por eso es que la Biblia nos dice la paga del pecado, la paga del error es la muerte. El resultado del error es la eliminación. Pero, y aquí viene lo hermoso, puesto que la paga del pecado es la muerte, y el Señor en su bondad no quiere que muramos, Él no quiere que muramos, Él ha provisto un rescate, ha provisto un plan, ha elaborado un proyecto. En lugar de matarnos a nosotros, lo mató a Jesucristo, derramó su ira sobre Jesucristo. Ahora ustedes podrían decir, pero qué loco, sobre su propio hijo ha derramado su ira. ¿Por qué? Si Jesucristo era inocente, porque se nos dice que Jesucristo era un hombre de amor, era un hombre lleno de autoridad, un hombre justo, un hombre perfecto. ¿Por qué haría algo semejante contra su propio hijo? ¿Qué clase de padre es ese? Bueno, aquí viene la explicación. Imagínense el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes son padres o madres y tienen una hijita o tienen un hijito. Imagínense el caso de una madre que tiene su hijita y, bueno, un día su hijita de 6, 7 años la manda al colegio, como todos los días la deja en el colegio, pero al salir del colegio la secuestran, la violan y la asesinan. Y esta madre, ¿qué es lo que hace? Esta madre clama justicia,
justicia. Eso, ustedes han debido ver en la televisión miles de veces cómo los padres y madres claman por justicia. Imagínense otro caso. Imagínense el caso de un niño, igual pequeño, que es arrollado por un carro manejado por un hombre que estaba borracho. Y el pequeño muere a causa de este hombre descuidado que estaba manejando en estado de ebriedad. Entonces salen las noticias, el padre clamando justicia. Tiene que hacerse justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es que este hombre que ha arrollado a ese pequeño o el secuestrador de la niña sea ejecutado. Eso es lo que corresponde en realidad. Los seres humanos, ¿qué es lo que hemos hecho? Los seres humanos hemos creado un sistema normativo, hemos creado un sistema judicial para enjuiciar y llevar a la justicia a estas personas. Pero nosotros, los seres humanos, no somos quien para poder establecer juicios. Yo soy abogado y se los digo bien porque conozco cómo funciona el sistema normativo. No somos los seres humanos dignos de enjuiciar a nadie. ¿Por qué? Piensen en lo siguiente, ok, tenemos todo un sistema judicial que está manejado por jueces, tenemos un tribunal, tenemos los abogados, tenemos los fiscales, todo un sistema judicial. Pero pensemos en los individuos que manejan este sistema. Pensemos en el juez que va a dictaminar la sentencia, que en Bolivia no existe cadena perpetua, ni tampoco existe condena de muerte, pena de muerte. Entonces, solo podemos dar la pena máxima que son 30 años, ¿verdad? Ahora, piensen en esto. El juez que va a emitir... El micrófono encendido. Los árboles del jardín botánico y los animales del zoológico. Por su pasión, por la flora, la fauna. Creo que alguien está en clase, en otra clase. Ok, a ver, vamos a apagar ese micrófono. Ya. Ok, continuamos entonces. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Ese hombre que va a emitir una sentencia judicial, este juez, ¿ustedes creen que es digno de emitir una sentencia de este peso? Tal vez una pena de muerte, tal vez una cadena de 30 años. Le hemos otorgado la autoridad para hacerlo. Nuestro sistema normativo, las leyes lo facultan para el poder emitir una sentencia. Pero, ¿realmente él es digno de poder emitirla? Definitivamente no, porque nosotros sabemos que cada una de las personas en este planeta, incluidos los jueces y los fiscales, son seres torcidos también, en mayor o menor medida. ¿Y cuántas veces hemos visto en las noticias cómo se corrompen los propios jueces, que reciben sobornos, que se descubre cosas terribles acerca de sus funciones? Entonces, el hombre no puede emitir un juicio, no puede emitir una sentencia porque no es digno de hacerlo. El único juez, la única persona imparcial que podría hacerlo, tendría que ser un ser que sea completamente intachable, completamente digno, que no tenga ni una sola mancha en su récord. Y no hay ese tipo de personas, no existen. Por eso es que el único juez justo es el propio creador. Él es el único que puede emitir una sentencia justa. Entonces, cuando una madre o un padre, como en el caso que les decía, clama justicia, la única justicia que podría darse y el único que podría hacer justicia es el Padre, el Creador, el único que es intachable. Pero él no lo va a hacer. Él dice lo siguiente. En primer lugar, la Biblia nos dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice la Biblia. Dios va a ser el que pague. No se vengan ustedes por ustedes mismos. No se vengan ustedes. Yo soy el que voy a vengarme. Yo voy a pagar a cada uno como le corresponda. No se preocupen. Pero no es un Dios vengativo y malvado solo porque sí, sino porque esta justicia lo exige. Él es un ser justo y por lo tanto, cuando ocurren este tipo de violaciones, este tipo de transgresiones de cualquier naturaleza,
debe pagarse a cada uno según sus obras. Eso es lo que corresponde, eso es lo justo, y solo Él es digno de emitir las sentencias. Pero a la vez Él es misericordioso. Él es justo y misericordioso. Entonces, esto es lo que dice Él. Por ejemplo, pensemos en una persona que ha cometido un asesinato. Lo que le correspondería es que sea también el ejecutado. Tú también deberías morir. Cometiste un asesinato, ahora lo que te corresponde es también a ti morir, porque esa es la única forma de aplacar esa justicia. Es la única forma de compensar el daño que tú hiciste. Es lo que corresponde, eso es lo correcto, eso es lo justo. Pero le dice lo siguiente, pero no voy a sentenciarte, no lo voy a hacer. En lugar de eso, voy a vertir esa justicia sobre alguien más, y va a vertir esa justicia sobre su propio Hijo. Por eso es que Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino a recibir la condena que nos correspondía a nosotros en su propio cuerpo. ¿Por qué hizo eso? Porque como Jesucristo era puro, santo, perfecto y sin mancha en absoluto, cuando Él recibió la muerte, cuando Él recibió la sentencia de muerte en la cruz, puesto que Él era totalmente puro, la muerte no lo pudo contener, la muerte no lo pudo destruir. En cambio, si nosotros íbamos a la cruz, nosotros seres imperfectos, íbamos para pagar nuestros propios pecados, para que la justicia de Dios caiga sobre nosotros, la muerte nos destruía y no podríamos resucitar. En cambio, Jesucristo, al haber sido alguien netamente puro, perfecto, lleno de autoridad y de poder, cuando enfrenta la muerte en la cruz, muere, pero puede resucitar. Por eso es que Dios derrama su ira sobre su propio Hijo, porque Él sabe que su Hijo es inocente. Y al ser inocente, va a recibir la ira por todos nosotros. Es Él va a cumplir esa justicia, porque no podemos saltarnos la justicia. No puede Dios decir, ok, los perdono a todos y listo, es todo. No, tiene que cumplirse la justicia. No podemos saltarnos el hecho de que tiene que darse la sentencia de muerte. Pero nos va a perdonar con una condición. Lo que nos dice es, lo que le dice a ese asesino, por ejemplo, que tenía que morir, lo que le dice es, muy bien, tú tenías que morir. Eso es lo que correspondía, eso era lo justo. Pero no lo voy a hacer solo con una condición. Cree, acepta el sacrificio de mi hijo, que él sí era un ser inocente, no como tú que eres culpable, él era inocente, pero él va a recibir el castigo que te correspondía a ti y él va a ir a morir en tu lugar para que tú seas perdonado. Y si lo creen y lo reciben, es la noticia más hermosa porque es salir de la cárcel. No es solo salir de la cárcel porque sí, porque te perdonas, sino sales de la cárcel porque otro ingresó en tu lugar, porque otro tuvo que pagar esa fianza que te correspondía a ti. Y cuando lo aceptas, cuando realmente lo entiendes, no como yo en algún momento cuando era soberbio, que no comprendía nada de estas cosas y me valía un poroto, pero cuando realmente me di cuenta, llegó la palabra de Dios a mi vida después de mucho tiempo de trabajar en este corazoncito duro, fue como, wow, gracias Señor, ¿qué hiciste? ¡Qué loco! Gracias, Padre, porque me correspondía a mí morir, pero tú moriste, me mostraste tu amor en que tú eras inocente y yo era culpable, pero tú siendo inocente pagaste por mí. Gracias. Gracias. Y no solo pagaste por mí, eso es todo, sino que ahora además me ofreces vida eterna y poder y heredar todo el cosmos gratis. Entonces, no tiene sentido. En inglés hay una palabra que es mind blowing. Te explota la cabeza porque es demasiada verdad, demasiado amor, demasiada perfección, demasiada justicia, todo perfectamente equilibrado y gratis, totalmente gratis. Yo no merecía el sacrificio que hizo Jesucristo por mí, pero Él lo hace. Y Él lo hace gratis y luego te dice, oye, mira lo que he hecho por ti, date cuenta, entendé en qué consiste el universo en el que he creado, entendé en qué consiste este camino, procede al arrepentimiento, es decir, transforma tu mente, transforma trascendentalmente tu mente, esta mente cochina y pervertida que tienes, esta mente que te está guiando a la muerte, transfórmala, dale un giro, pero sé que tú no lo puedes hacer por tu propia voluntad, no puedes hacerlo, yo lo voy a hacer, no te preocupes, don't worry. Bueno, muchachos, vamos a
a quedar acá. Quería que avancemos un poco de esta diapositiva, pero va a ser demasiado largo, así que vamos a quedarnos hasta este punto. La siguiente clase vamos a ver lo siguiente, que es la expiación limitada. Expiación es precisamente de lo que estamos hablando hoy día. Ahora, la pregunta acá dice, ¿murió Cristo por todas las personas del mundo? La respuesta no murió por todos, murió solo por sus escogidos. Y vamos a ver cómo, por qué en la siguiente clase. Pero antes de retirarnos, ¿tenemos alguna pregunta quizás? ¿Algún comentario o lo que sea?